lo puedan usar. Ya, ya. Ah, ya entró la profe Olga. Ya, ya empezó a Buenas grabar. noches. Ya, sí, señor. Buenas noches, Mayra. Cuéntame. Yo voy en segundo semestre de maestría en biotecnología alimentaria. Ah, ok. Ya estás haciendo una maestría. Sí, señor. Interesante. Y Daniela, adelante, Heidi. Hola, buenas noches para todos. Voy en segundo semestre de Ingeniería Electrónica. Ok. Gracias, Heidi. ¿Ibas a hablar, María Camila? Creo que pusiste la manito. Adelante, te escuchamos, María Camila. Ah, bueno, o Daniela, cualquiera de las Hola, dos, no sé cuál va a hablar. Adelante, Daniela. mi nombre es Daniela Gómez. Ahorita estoy andando en moto, que apenas se escucha un poquito distorsionado, pero para responder, porque igual voy escuchando. Yo estudio ingeniería de alimentos y estoy en tercer semestre. Ok, muy bien, gracias. Y ya, Sí. gracias. ¿Y tú, María Camila? ¿Ibas a decir algo? Creo que activaste el micrófono, pero no te escuchamos. No sé si estás teniendo problemas de sonido. No, creo que estás teniendo alguna dificultad con el sonido. Bien, y después, entonces, si quieres, nos puedes escribir, María Camila, y yo leería lo que estás diciendo porque parece que tu micrófono no está funcionando. ¿Qué quiero resaltar antes de iniciar con esto? Vamos a hacer un taller sobre cómo construir un problema en un proyecto de investigación, pero siempre es importante entender que estos procesos de investigación no surgen de la noche a la mañana. O sea, y mi recomendación y mi experiencia, digamos, ya tengo yo hice mi tesis de pregrado, luego hice mi tesis de maestría, y yo creo que futuramente estaré haciendo mi tesis de doctorado, y en todos estos procesos he tenido muchos tropiezos. Hoy voy a compartirles un poco de lo que he aprendido, de las cosas que no se deben hacer, que yo hice. Es un poco irónico, pero a veces pasa. Y también invitarlos a que este ejercicio no lo hagan al final. ¿Qué me funcionó a mí? Y es una cosa que también les doy como recomendación general para ustedes en los procesos de investigación, los que vayan a hacer. Creo que Mayra, ya tú tienes que hacer sí o sí proceso de investigación, proyecto de investigación, maestría ya no te permiten graduarte de otra forma, y empiecen desde ahorita. Es muy sencillo cuando ustedes toman un tema, ahorita vamos a ver cómo ir moldeándolo, lo van a ir puliendo en la medida que van conociendo el tema, van a ir logrando adquirir más información, más conocimiento sobre el tema y luego lo van a poder ir delimitando, filtrando, haciéndolo mucho más específico y trabajando. Pero ustedes, si hacen ese proceso a pasitos chiquitos, va a ser mucho más sencillo que si llegan al final, dieron todas las materias y arrancan con el trabajo de grado. Si ustedes llegaron al final y no hicieron ese proceso en su momento y arrancan en ese momento, créanme que va a ser supremamente más agotador y desgastante. Es más fácil arrancar desde ahorita, Heidi, que estás en el segundo semestre de electrónica, yo creo que Mayra, creo que estás empezando la maestría, no sé, María Camila, pero D'Angela también es lo que me has dicho, también tienes, creo que unos semestres, ya acabaste de iniciar, es mucho más sencillo. Entonces, mi invitación antes de arrancar con el tema es piénselo así, porque ustedes pueden ir cogiendo materias en las que les permitan hacer trabajos sobre algún tema y ustedes pueden elegir su tema e ir profundizándolo. Entonces es más sencillo cuando son pasitos corticos, pero constantes, que al último hora estar corriendo por eso, ¿vale? Voy a compartir la presentación, me confirman en qué momento la pueden ver, porque no me está mostrando la ventana. Entonces creo que va a compartir toda la pantalla. No me muestra, no me está mostrando todo, pero bueno, a veces eso pasa. Entonces cuando comparto toda la pantalla, no puedo ver el chat. Entonces, cuando tengan alguna duda, pregunta, con el mayor gusto pueden abrir el micrófono y preguntarme, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con el, el planteamiento del problema. Mi nombre es Diego Augusto Alejo Barrera,
Yo soy economista, magíster en gobierno y políticas públicas. Hago parte también de un semillero en la universidad, que es el semillero de estudios sociales en el desarrollo. Yo tengo a cargo varios cursos, entre ellos muchos relacionados con estadística social, indicadores sociales, trabaja mucho los temas de datos. Digamos que mi experticia como profesional ha estado muy ligada a, uno, la formulación de las políticas públicas en diferentes niveles de gobierno y un poco de programación, un poco de sistemas de información geográfica y muchos elementos ligados a los temas de investigación y ligados a los temas de trabajo con información, con grandes bases de datos. Entonces, digamos que ese ha sido mi perfil y quiero que inicien este proceso porque muchos de ustedes van a iniciar como el primer paso. Uno empieza a indagar. Esto es como un proceso de indagar. Uno va en el proceso de la carrera, en el proceso de va construyendo, uno va mirando como, oiga, este tema me gusta, esto me llama la atención, yo quiero conocer esto. Y uno empieza ese proceso como de ir acercándose a un tema determinado. Y siempre que hacemos estos procesos, muchas veces no necesariamente con una idea de investigación. Muchas veces vemos una materia que nos gusta, vemos un tema que nos apasiona, esto me gusta, sí, este tema me gusta, empezamos a profundizar en ese tema. O a veces son situaciones de la vida que está pasando, encontramos un problema o miramos una situación que también nos genera alguna inquietud y a partir de eso, de ese primer paso que uno está dando, uno empieza a indagar, a mirar sobre los temas, empieza a generarse como una idea de un posible problema y es lo que yo acá voy a denominar la preocupación del análisis. Uno empieza como a preocuparse por un tema, a entender un tema, decir, esto me gusta, esto me llama la atención, y de esta forma empieza uno a indagar en esos procesos. ¿Qué es importante que tengan en cuenta cuando inician esos procesos de indagación? Que cuando uno ya dice, bueno, voy a empezar a hacer un proceso de investigación, voy a iniciarlo porque me ha pasado mucho, uno tiene que hacer un ejercicio muy, en su momento muy por encima, después vamos a ver cómo el problema se va acotando, porque esto es un proceso, no es inmediato, y empezar a indagar en el tema les permite hacer lo que yo acá les pongo como un ejercicio de evaluar si lo que yo estoy tratando de indagar vale la pena hacer el esfuerzo de la investigación o no vale la pena. Hay muchas cosas que uno dice, no, pues quiero estudiar este tema, pero resulta uno que empieza a indagar un poquito, a mirar, y es un tema que ha sido muy investigado. Eso no significa que no sea valioso lo que ustedes están pensando, porque uno puede mirar que han investigado mucho sobre un aspecto, pero puede que otro no. Entonces uno tiene que empezar a hacerse unas preguntas, a hacer una evaluación primero muy rápida porque no van a tener toda la información para hacer esto. Y este proceso es iterativo, significa que no lo van a hacer una vez, lo pueden hacer varias veces. Y es empezar a mirar, por ejemplo, si lo que yo estoy queriendo hacer es conveniente, o sea, es algo práctico, lo puedo hacer, puedo llegar a hacer un proceso de investigación con eso, o definitivamente no. Una vez se les ocurre unas ideas de querer salvar el mundo, y uno dice, no, venga, espere, no, el tema es muy grande, todavía no hay investigado suficiente, es muy grande todo este asunto, vamos a ir mirando, este tema no es práctico o es de poca utilidad, ¿sí? Uno empieza también a evaluar, por ejemplo, la relevancia social, o sea, si lo que voy a investigar, digamos, tiene alguna relevancia en términos empresariales, en términos sociales, en términos de la misma ciencia del conocimiento, de los beneficios que puedan generar. También uno empieza a analizar esas implicaciones prácticas, que eso es una cosa que uno empieza luego en la medida en que va avanzando los procesos de investigación, a darse cuenta, porque a veces pareciera que la investigación es muy teórica, que es mirar cómo uno puede empezar a resolver esos problemas reales, pero no los grandes problemas que tiene la sociedad, sino problemas chiquiticos. Ya en el proceso, cuando ustedes van entendiendo cómo se necesita un problema, los problemas chiquiticos. Yo no quiero resolver la pobreza en todo el mundo. Quiero entender la pobreza en determinado lugar para saber después qué podría llegarse a hacer. Entonces, mirar estas implicaciones prácticas también es un ejercicio importante. Mirar de pronto si tiene un valor teórico, no necesariamente todo es práctico, ¿no?
tal vez la investigación pueda ayudar a refutar una idea que ya se está planteando, a confirmar una idea que tenga la teoría o a evaluar elementos nuevos que no se hayan tenido en cuenta en la teoría que posiblemente pueden aportar a enriquecer la teoría, y eso es muy beneficioso para que también lo tengan en cuenta cuando hacen unos proyectos de investigación. También es importante que entiendan que hay que examinar la utilidad metodológica, sobre todo o sea, creo que las carreras que ustedes están estudiando son de ciencias duras y requieren sí o sí manejo de información, manejo de datos, manejo de métodos para llegar a generar información. Entonces también es importante que en esos ejercicios, por ejemplo, si tienen que hacer experimentos, si tienen que generar procesos en los laboratorios, ustedes logren también tener claridad de si hay una forma de hacerlo o no. Y eso lo vamos a ir mirando ahorita en la metodología, en la estructuración del problema, con unos pasos que damos para entender cómo se llega a un problema, sistematizar un problema para que sea un problema de investigación. Pero es importante también que vayan revisando eso, porque puede que ustedes tengan muy buenas ideas. Por ejemplo, les pongo el caso de uno de mis estudiantes, estaba leyendo un anteproyecto, él era de sociología y él me hablaba de que quería medir el poder. Yo le decía, bueno, sí, interesante, todos quisiéramos poder medir el poder, cuantificarlo, pero, por ejemplo, el poder como concepto también es un poco abstracto. Entonces, yo le decía, dígame qué entiende por poder y dígame cómo lo va a medir, porque no hay una forma directa de medir el poder, hay formas indirectas de medir el poder. Entonces, yo le explicaba, por ejemplo, que en políticas públicas nosotros podemos medir el poder a través de mirar si las demandas sociales que está pidiendo un grupo determinado logró quedar en la ley. Entonces, ahí podemos medir la capacidad de influir en la toma de decisiones y en la generación de una solución particular que era el interés de esta coalición de que, por ejemplo, de animalistas, en el caso de que hubieran animalistas para un tema en particular. ¿No? Poner un ejemplo así cerca de ustedes. Entonces también es importante que tengan en cuenta, por ejemplo, eso cuando van a hacer sus planteamientos de los problemas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno hace estos ejercicios y uno empieza a mirar temas? Uno lo primero que llega es a un tema y a un tema lo van a encontrar de formas muy generales. Y está la preocupación del análisis, que es como un sentir que es el potencial problema que puede haber, que yo puedo estar buscando conocer. Entonces, hay muchos elementos acá que les estoy poniendo de muchas posibles profesiones o muchas carreras que ustedes pueden darse cuenta que son temas. O sea, por ejemplo, a mí me interesan los factores protectores y de riesgo vascular, es algo como si fuera de medicina. Pues tal vez mi preocupación de cuando uno habla con el estudiante dice, no, lo que yo quiero estudiar, lo que me preocupa, lo que me inquieta es conocer los factores protectores y de riesgo cardiovascular en adultos jóvenes. Puede ser una. Por ejemplo, hay muchos, en el caso de algunos estudiantes, que hablan mucho y les gusta hablar mucho sobre las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces siempre les cuestiono para ver qué quieren conocer. Con condiciones laborales, ¿a qué se refieren? A las características que tienen los empleos, al subempleo, a las formas, a las condiciones laborales que pueden tener. Y puede que en la medida en que uno vaya haciéndose esas preguntas y uno vaya tratando de entender lo que yo llamo acá la preocupación del análisis, que me interesa conocer, que es lo que estoy buscando conocer, uno puede ir aterrizando. Puede decir, no, no me interesa el desempleo, me interesa conocer las dificultades de acceso al servicio a la salud de los trabajadores que son en la mina, que están lejos y que tienen factores de salud ocupacional o riesgos de salud. Los que sufren, sobre todo los mineros, sufren de POC, por ejemplo, enfermedades obstructivas crónicas. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo del área, pues las preocupaciones también pueden diferir. Si yo estudio ingeniería de software, pues lo más seguro es que mi preocupación tal vez esté en conocer modelos para generar participación y colaboración en redes sociales, por ejemplo. Ese sería un tema, o más como algunos algoritmos, por ejemplo, generativos o los large language models en las inteligencias artificiales están interactuando, mejorando o afectando la productividad. Son múltiples cosas que yo puedo llegar a conocer, y lo importante es que en este ejercicio, cuando ustedes van a empezar sus indagaciones, sus preocupaciones, vayan empezando a hacerse estas preguntas, vayan identificando el tema y vayan explorando. Porque esto es como un ejercicio de preguntarse, ¿será que yo lo que quiero estudiar es esto? ¿Será lo que yo quiero estudiar es otra cosa? Y van a ir y deben ir avanzando en ese sentido. ¿Bien? ¿Qué pasa?
ahí llegamos, ese es como el primer pasito. El segundo paso que uno empieza a hacer siempre en un proceso de investigación es este, delimitar el problema. Porque uno a veces se encuentra que eh, el problema que uno está planteando así es demasiado general. Uno tiene que ir acotándolo, reduciéndolo. Por ejemplo, la mayoría de ustedes son de ingeniería de alimentos. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en una empresa procesadora de fresas. Entonces, en mi empresa lo que me interesa es conocer, es, por ejemplo, después de que hacen los procesos de cultivo, el producto que es la fresa, cuánto están generando. Hay algo, tengo que empezar a mirar los problemas que pueden llegar a tener el cultivo, pero entonces lo que me interesa ver es los temas de productividad, cuánto está produciendo tal vez los tipos de fresa que está produciendo, los tamaños, los colores, la duración. Entonces yo puedo ir acotando cada vez más y delimitando. Entonces puedo también hacer delimitaciones de tiempo. Yo no voy a analizar todo el año, si la fresa se da todo el año, no sé realmente, me disculparán ahí, si la fresa se da todo el año, yo voy a analizar simplemente lo que pasa en enero, dadas las condiciones climáticas de humedad que hay en enero o de sequía que hay en enero. Entonces puedo ir delimitando. Si en cuenta no va a estar todo el año, voy a estudiar un periodo específico. Enero del 2025. O puedo decir, no, tenemos muchos tipos de fresas sembradas. Entonces voy a escoger X variedad y voy a estudiar solo esa variedad. ¿Ahí qué estoy haciendo? Yo estoy delimitando el problema, me estoy enfocando, ya no me voy a estudiar todo lo que pasa en la empresa, todos los cultivos, me voy a estudiar un cultivo en particular, una especie en particular, en un tiempo particular. Y esa es la clave del éxito en una investigación. Ahí les cuento, por ejemplo, uno de mis errores cuando hice la maestría. Yo fui becado por la gobernación del Meta y yo dije que iba a hacer un análisis de eficiencia de las enfermedades públicas de interés general. Sonaba divino, bonito, dije que lo iba a hacer entre el 2010 y el 2014 y me pegué un tiro en el pie porque las enfermedades públicas de interés general son 27 enfermedades, creo que eran en ese momento. Ahorita cambiaron, sacaron unas y entraron otras. Entonces yo prácticamente dije que iba a hacer el análisis de 27 enfermedades a 5 años. Eso es una locura. Yo hubiera podido escoger un año y una enfermedad y me hubiera podido graduar con eso. El problema que yo tuve para cambiarlo, y fue mi gran error, pues que yo ya tenía un compromiso con la gobernación sobre ese tema y lo tenía que sacar, como lo había dicho. Entonces tienen acá la posibilidad de evitarse esos problemas y ir entendiendo su problema, ir delimitándolo. No tiene que ser todos los aspectos, sino un aspecto en particular de un problema. Entonces tiene que hacer este ejercicio de mirar esos componentes y las características del tema o el problema en general y ir direccionándolo hacia un solo elemento. Entonces, por ejemplo, en temas de las fresas pueden tener varias afectaciones, varios factores que la pueden dañar, el clima, la humedad, el tratamiento, muchas cosas. Pero ustedes también se pueden ir por una sola, y es decir, no, yo voy a analizar exclusivamente el tema de un hongo. Los efectos, cómo se puede generar los hongos. Lo delimité. Ahí lo estoy delimitando mucho más. Entonces es importante, siempre que hagan esos ejercicios, traten de hacerlos supremamente delimitados. Y existen, bueno, ya acá lo pongo como las condiciones de un buen objeto de estudio, y es que ustedes tienen que enfocarse mucho en que sea muy concreto. Eviten que sea algo impreciso, que los términos que utilicen no sean los adecuados. Tengan mucho cuidado cuando plantean los objetos, el objeto de estudio, porque a veces nosotros venimos cargados con juicios de valor. ¿Qué es juicio de valor? Decir, por ejemplo, que algo es mejor, peor o con algún juicio de por medio. Entonces, por ejemplo, las mejores fresas son tal. No, yo todavía no lo sé. Hay una variedad de fresas que es X, Y, tiene estas características, pero no sé si es la mejor o es la peor. Entonces yo ya previamente debo evitar tener estos aspectos, cargar la investigación en estos aspectos, porque si no yo ya tendría un sesgo. Y en los estudios que tienen sesgo, pues los datos que pueden estar arrojando pueden ser espurios o puede que a mí me lleve a ser mentalmente a evadir o no ver posibles
resultados que sean contrarios a lo que mi sesgo me está diciendo. Si yo estoy diciendo que son los mejores fresas del mundo y resulta y sucede que estoy comparando con otras fresas y la otra fresa es mucho mejor en productividad, en cualquier aspecto que tenga la fresa, pues yo podría estar tratando de enfocarme únicamente en lo malo de la fresa con la que estoy comparando para que mi fresa o en mi cabeza la fresa que yo elegí siga siendo la mejor. Entonces, hay esos tipos de sesgo que se tienen que tener cuidado. Tienen que mirar cómo va a ser su proceso de investigación. Traten de que si es un experimento, una observación, téngalo claro hacia dónde lo van dirigiendo. Al principio ustedes no lo ven, pero en la medida que ustedes avanzan en los procesos de indagación, en los problemas, que ustedes empiezan a leer de un problema, ustedes empiezan a entender mucho mejor eso. Entonces es posible que algunos fenómenos sean más representativos y susceptibles, sean generalizados. Eviten mucho los casos únicos o los casos aislados, porque esos no son generalmente la regla, o sea, son casos muy particulares, muy especiales, y pues difícilmente se pueden generalizar o hablar de generalizar. Traten de que sea algo novedoso, que mire que no se haya hecho. Hay algunos aplicativos, por ejemplo, para buscar y generar, por ejemplo, estados del arte, el ICID, que es una IA que asiste para ayudar a crear marcos teóricos y revisiones bibliográficas, les puede ayudar a mirar. Busquen siempre que su aporte sea original, no necesita ser eh, súper innovador, que sea original, por ejemplo, en el aspecto que está analizando y que tal vez otros no lo hayan analizado. No necesita tampoco ser único, mejor dicho, la mega investigación única y exclusiva en el mundo, porque eso a veces no sea tan fácil, dadas las condiciones que nosotros tenemos. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Duda? Hola, ¿Pregunta? hola, mi nombre es María Dime, Camila. dime. Bueno, pues, me presento, mi nombre es María Camila, no pude contestar antes porque tenía fallas en el micrófono. Voy en tercer semestre de Ingeniería de Alimentos. Por el momento, pues me surge una pregunta y es, digamos, en el tema de la investigación, digamos, como, es que yo tengo en mente hacer una pequeña investigación sobre, pues, los alimentos eh, propios de la región. Entonces, digamos, a mí me salen varias preguntas, entonces digamos que a partir de ahí se van descartando. Por ejemplo, mi gran pregunta es, ¿por qué aquellos alimentos no, o sea, las personas comunes no tienden a comprarlos o a indagar? Entonces, digamos que a partir de ahí uno puede ir trabajando. Mira que ahí estás optando, ahí lo puedes ir delimitando, porque hay dos factores ahí. Uno puede ser económico, hay tres, ahorita, solo así. Uno puede ser un factor económico, o sea, que no se produzca mucho, o que no tenga gran demanda, por lo tanto no se produce mucho. Uno, por ejemplo, agrícola, que puede ser que eh, las condiciones para producirlo no son las adecuadas acá, por lo tanto, pues sí hay algunas personas que los produzcan, pero no lo hacen mucho. Y otro es que sea de preferencias. La gente es que la cultura también influye mucho en las dietas que se tienen y la disponibilidad, pues también que genera la tierra de lo que se tiene. Entonces, pues acá nosotros, por ejemplo, lejanías, bueno, casi todo el meta en particular, tiene mucha diversidad, tiene muchos productos, muchos alimentos que también pues generan una gran oferta, entonces compiten mucho. Pues también, si te das cuenta, ahí solo en esa pregunta que estás haciendo, yo te estoy mostrando como tres posibles caminos. También dependiendo de lo que quieras analizar, vas a ir orientándote. Entonces, uno tiene que hacer esos ejercicios porque dependiendo pues de su profesión, digamos, hay unos marcos conceptuales que imprimen a uno y le permiten ir o ver otras cosas que otras profesiones tal vez no lo vean. Entonces, ahí tienes que hacer ese análisis, ir mirando y indagando hacia dónde quieres llevar la investigación. Y ese es el ejercicio. Entonces, uno se empieza a hacer preguntas, preguntas. Y lo que tú dices lo voy a utilizar porque básicamente les voy a mostrar como un ejercicio mental que está, por ejemplo, en el libro de Méndez, que es una metodología sobre la investigación, pero me parece genial porque ayuda mucho a entender cómo se estructura un problema. Vamos a hacer el paso a paso de un planteamiento de problema
a cómo formulamos un problema y cómo sistematizamos un problema. Ya cuando tenemos sistematizado el problema, ya tenemos un problema de investigación. Porque el planteamiento del problema siempre arrancan haciendo como un proceso de descripción actual. Piensen en los síntomas, bueno, acá ellos lo llaman síntomas, pero piensen en las causas, las consecuencias, identifiquen las situaciones que están pasando, la actual, lo que puede pasar en el futuro, y eso les permite entender eso. Luego van a plantearse cómo formular el problema. Lo voy a explicar primero así, luego se los va a dar un ejemplo con las fresas, que lo estuve pensando y que les va a ayudar mucho a entender esto. Entonces, el segundo momento es que ustedes se piensen el problema a través de preguntas. Es como, por ejemplo, lo que ya estás haciendo ahorita con los alimentos en la región. Hay que empezar a preguntarse, a indagar y a mirar y a tratar de responderlas y de qué manera resuelvo el problema planteado. Tengo que identificar claramente el problema. Y luego, cuando ustedes van decantando con las preguntas, pues llegan a la sistematización del problema. Entonces, en la medida que ustedes logren llegar a una pregunta, luego van a ir llegando a sus preguntas y eso los va a ir guiando a temas específicos que se han observado en el planteamiento del problema. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio. Yo acá les puse dos fresas y el primer paso, como pueden observar acá en las imágenes, vamos a simular que estamos en, en una empresa que se dedica pues al cultivo de fresas. Y pues nos vamos a preguntar realmente qué está pasando porque la empresa tiene un problema hipotético, y es que algunas fresas se nos están llenando de hongos. Entonces pues nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué nos está pasando con esta empresa? Entonces la idea pues es empezar al principio, uno cuando hace esos ejercicios empieza a buscar como pistas iniciales. Pues para nuestro ejemplo de las fresas, pues somos la empresa productora de fresas o distribuidora, cualquiera de dos, y uno empieza a notar que en el primer momento, en el planteamiento del problema, que pues hay que uno identificar los síntomas. ¿Y qué sería identificar los síntomas? Pues identificar las posibles causas o de lo que esté generando que pues mi fresa se esté llenando de hongos. Entonces lo que uno siempre empieza a pensar así por encima, un poco especulativo, son que pues eh, debe haber algún tema que está haciendo que las fresas se nos estén ablandando, que se estén dañando muy rápido, no sé, y uno dice, no, es que tal vez debe ser un tema pues de la cosecha, pues, a veces puede que le esté apareciendo hongo, entonces pues la fresa pierde ese color rojo brillante que tiene o el aroma, y a veces puede ser que lo que esté pasando fue que listo, la sacamos de producción, la empaquetamos y la llevamos al supermercado, y en el supermercado empezaron a darnos quejas los consumidores que no, que compran la fresa y a los 2 días se llenó de hongos. Pues uno dice, venga, ¿qué estará pasando? Y uno empieza a indagar, bueno, ¿cuáles son los factores? Uno empieza como a hacer esa sospecha que podría estar generando. Y ahí empezamos a buscar los síntomas. Entonces uno dice, ¿será que podría ser que tenemos un mal proceso de post cosecha? ¿Es deficiente? ¿Será que la temperatura en que la estamos almacenando no es la adecuada? ¿Será que nuestro campo está expuesto a una carga microbiana muy grande o hay algún vector que nos esté llevando el hongo? ¿O será que la variedad de fresas que estoy teniendo usando es el problema? Pues es muy susceptible a que ese hongo en particular la ataque. Y uno empieza, bueno, ¿y qué pasaría si no hago nada y no hago ningún tratamiento? Uno también, ahí es donde empieza uno a hablar de el pronóstico. Pues, ¿de ¿qué pasaría? No, pues obviamente vamos a tener muchas situaciones difíciles, nos pueden cancelar los pedidos, nos pueden generar problemas en la empresa. Entonces, esto también es otro problema que se está generando. Si dan cuenta, estoy haciendo una indagación, hay múltiples causas ahí y múltiples problemas. Entonces, pues, el hecho de que se nos dañen las fresas está generando un problema ambiental, puedo cuantificar ese problema ambiental. Todos esos son posibles problemas de investigación. Cada uno de los que estoy nombrando. O sea, por ejemplo, podría pensar nuestra marca puede sufrir un daño reputacional importante y los consumidores pueden perder la confianza en nuestra marca, y pues eso nos puede llevar a mirar si está sucediendo o no otro problema de investigación. Entonces, ¿qué es importante acá que tengan en cuenta?
siempre, cada pregunta que nos hagamos nos puede llevar a un problema diferente. Por eso es importante que exploremos esos posibles problemas, porque es que cada uno nos va a guiar a un tema diferente. Entonces, por ejemplo, ahí cuando hacemos esos ejercicios, cada una de estas ideas es como un potencial, una potencial línea de investigación, pero no. Entonces, dada la experiencia, uno lo que hace es ir inclinándose por una. Y ahí es donde empieza a pasar. A la medida que hacemos esas preguntas y como a respondernos, uno empieza a pasar a la formulación del problema. Que ¿Cómo se va sintiendo? Pues una vez hemos analizado la situación, necesitamos ser mucho más específicos y enfocados, que es lo que le decía, hay que delimitar el problema. Y aquí es donde empezamos a formular el problema. Entonces el problema se plantea a través de preguntas de investigación y estas preguntas son el corazón de nuestro estudio, lo que nos va a guiar. No nos va a dejar desviar porque si nos dimos cuenta son muchos posibles problemas alrededor en el ejemplo de la fresa. Entonces supongamos que después de realizar la revisión, entonces fuimos y miramos literatura y miramos los recursos que hay, que contamos en la empresa y pues a nosotros nos suena la idea de que pues es posible que este tipo de variedad de fresas pues se vea muy expuesta a esto y a alguien se le ocurre, por ejemplo, la idea de decir, uy, podemos usar recubrimientos para estos comestibles, recubrimientos que son comestibles para proteger las fresas. Entonces podría ser una solución a muchos de los problemas que hemos planteado, pero realmente como problema de investigación, entonces uno podría preguntarse ahí y ahí es donde entra cuando uno se hace preguntas de tipo cuantitativo. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de la aplicación de un recubrimiento comestible en, en la calidad o en la duración de las fresas? Esa puede ser una pregunta. Y uno puede ir delimitándola. Entonces, no, pues miremos si vamos a estudiar la firmeza, la pérdida de peso de la fresa, el moho, el color. Entonces, también el tipo de variedad que les decía, la temperatura a la que están. Entonces, uno puede decir, no, cuando estamos almacenándola, nos vamos al tema de almacenamiento a una temperatura de 4 grados. Durante un periodo de 15 días vamos a ver qué pasa con el recubrimiento o no el recubrimiento. Entonces, entre más específica sea la pregunta, más detallada, pues, por ejemplo, acá en este caso que yo les decía, pues el recubrimiento comestible es algo muy específico. Creo que solo hay unos determinados compuestos que se les pueden aplicar a los alimentos que están como regulados, entonces pues yo ahí puedo empezar a evaluar eh, qué tanto nos está durando más las fresas con eso, comparándolas contra las que no les pongo, y voy a poder seguir mirando eso, mirar condiciones, puedo mirar variables, cosas que sí se pueden medir, sobre todo. Yo puedo medir la temperatura, yo puedo medir el tiempo, yo puedo medir eh, el peso de la fresa, si se está eh, secando o no. Entonces son varias variables que yo puedo ir midiendo. Entonces, estas preguntas, al responder estas preguntas de investigación, nos proporcionan información concreta y directa para abordar el problema original del rápido deterioro de las fresas que les estaba contando al principio. Entonces, si se dan cuenta, lo vamos a ir cada vez filtrando, estamos llegando cada vez a algo mucho más específico, hasta llegar a la sistematización del problema. Cuando llegamos a la sistematización del problema, lo que vamos a empezar es a desglosar nuestra pregunta de investigación principal. Nos hemos formado una pregunta de investigación principal y esto nos va a ayudar a organizar la información. Entonces, en nuestro ejemplo de fresas, el recubrimiento podríamos formular y sistematizar la pregunta a partir de qué manera las diferentes concentraciones del recubrimiento influyen en la pérdida de peso de las fresas durante el periodo de almacenamiento establecido en 15 días a 4 grados centígrados. Supremamente puntual. No vamos a hablar, inclusive lo puedo poner de la especie de fresa tal. Entonces, si se dan cuenta, cada vez que yo hago esos ejercicios de sistematización, son más específicos. Y eso nos deja hacer otras preguntas. Por ejemplo,
si se observa una diferencia estadísticamente significativa en la firmeza de las fresas que se han sido tratadas con el recubrimiento en comparación a unas que no recibieron el tratamiento, que sería como el grupo de control. Porque ustedes, por ejemplo, como ciencias duras, necesitan sí o sí demostrar causalidad. ¿Y cómo se demuestra causalidad? El mismo tipo de fresas, le vamos a aplicar un tratamiento y tenemos otras que no se les aplicó y comparamos los resultados. Entonces, así yo de esta forma puedo evaluar la causalidad porque estoy evaluando el impacto teniendo todas las demás variables iguales. Entonces, pues podemos mirar también hacer preguntas de si existen cambios significativos en los parámetros de color, el contenido de los sólidos solubles, que también es una cosa que lo pueden medir, que entre el grupo de tratamiento o el grupo que se le aplicó. Entonces, como pueden ver, cada una de estas subpreguntas que se generó a partir de la primera, pues nos permiten de manera individual, paso a paso, construir una respuesta que tiene que ser muy sólida y fundamentada a la pregunta de investigación principal. Entonces son pasitos a pasitos. Digamos que la diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales y un poco las ingenierías es que ustedes, de cierta forma, pueden tener eso muy controlado. Entonces, ustedes pueden controlar la temperatura, el tiempo de almacenaje, las condiciones que están ahí en los laboratorios, lo pueden controlar y pueden hacer esas comparaciones sin ningún problema. Bien, si se dan cuenta, estos ejercicios pareciera que ustedes, acá pareciera que fueran muy largos, extensos, pero en la medida en que ustedes se hacen las preguntas y van respondiéndolas, se va acotando. Y cada vez esa es la idea, que sea mucho más acotado y ya que sea mucho más estructurada la pregunta. Bien, porque esto es como como un paso a paso. Entonces, básicamente lo que hace uno que es, uno empieza con el síntoma del problema. Entonces uno describe la situación actual, qué pasa con su objeto de investigación, los hechos, las situaciones. Uno va a la causa del problema, empieza a hacer la posible lista de síntomas, identifica los hechos, las situaciones. Uno luego, después de entender esos síntomas, pues empieza a hacer como un diagnóstico, empieza a detectar, por ejemplo, variables dependientes, sus causas, que serían las variables independientes, y va mirando, va desglosando esto. Cuando uno habla, acá cuando les pongo el pronóstico, uno empieza a generar como las preguntas de qué pasaría, cuáles serían los resultados de tal permanencia. Pues sí, esta parte del pronóstico a veces, nos ayuda a hacer hipótesis. ¿Será que el recubrimiento X de a las fresas va a hacerlo alargar 20 días antes de que empiece a mostrar algún signo de deterioro? Ya tendríamos una hipótesis ahí. Y pues, de cierta forma, cuando uno empieza a hacer los ejercicios, llega a la última fase que es el control del pronóstico. Y es mirar, buscar alternativas que se anticipen al pronóstico y pues mirar si que el pronóstico no se dé en el objeto de investigación, o sea, que no sea un hecho cumplido. ¿Alguna duda, pregunta está ahí? No, señor, todo bien. Muchas gracias. ¿Por qué es importante? Porque luego después de hacer esos ejercicios, uno tiene que tratar de escribir y plantear bien el problema. Y cuando hablamos de investigación cuantitativa, que yo creo que es una de las que a ustedes más les interesaría, es importante tener en cuenta la relación entre conceptos, porque el problema debe expresar una relación entre dos o más variables. Por ejemplo, en nuestro ejemplo de fresas, eh, la duración, el tipo de cantidad solubles, cuál era, el peso, cuál era, bueno, ahorita se me escapan las otras variables de las que estamos hablando. Todas se pueden medir. Entonces también es importante tener eso. En una investigación cuantitativa, todo lo que ustedes traten de evaluar tiene que ser medible. Ya les había hablado un poco de que la formulación debe ser clara, el problema debe estar formulado con preguntas claras y sin ambigüedades. Y sí o sí, si va a hacer una investigación empírica, en el caso de que necesiten hacer ustedes laboratorio, ustedes deben buscar que sea medible y que haya métodos para medirlo, porque puede que no los tengan disponibles a la mano. Entonces también eso, aunque existan, puede que no los tengan disponibles, entonces pues realmente
no podrían hacer pruebas empíricas sobre lo que quieren estudiar. Bien, para que tenganlo presente. Acá, ¿qué es importante? Y estos son más como recomendaciones al momento en que empiecen a hacer este ejercicio de construir las preguntas, la formulación del problema. Y es que es importante que cuando esta pregunta general la estén construyendo, ustedes eviten confundir la pregunta de investigación con preguntas de intervención. ¿Y a qué me refiero? Que muchas veces, bueno, esto le pasa sobre todo a las ciencias sociales, no sé si a ustedes también les pasa mucho, empiezan a generar preguntas de, por ejemplo, cómo cambiar la cultura de arrojar basura. Entonces, esas preguntas, por ejemplo, que implican cambiar la cultura, es una intervención. Y realmente es una intervención que es imposible de hacer. Difícilmente los procesos de cambios culturales los vas a poder hacer a través de un proyecto de investigación. Entonces, tengan presente eso. Recuerden que las preguntas de investigación de contener que se claro lo que se quiere saber, con qué o quiénes se quieren saber, dónde y cuándo. Entonces, si se dan cuenta, esas preguntas, bueno, estos elementos sobre todo nos ayudan a delimitar el problema. ¿Dónde lo quiero hacer? ¿Cuándo lo quiero hacer? ¿Es el tiempo? ¿Con quién o qué? En este caso, por ejemplo, el que yo les puse de ejemplo eran las fresas. Habíamos dicho que cuándo, y que habíamos dicho enero del 2025 como un ejemplo. ¿Y qué se quiere saber? Pues el tiempo de duración que tendría la fresa si, en el ejemplo de las fresas, si teníamos un recubrimiento comestible, por ejemplo. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. Abreu Parra y Molina nos dieron unas preguntas dependiendo, y a mí me encanta ellos porque ellos nos dan preguntas dependiendo del tipo de investigación que yo voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, si es descriptiva, ellos nos dicen, oiga, usted guíese por preguntas como cuántos, con qué frecuencia, cuánto, cuáles, los porcentajes, cuáles son. Entonces, por ejemplo, usted puede hacer preguntas cuando su investigación es descriptiva, cuáles son los factores protectores de los riesgos cardiovasculares prevalentes en adultos jóvenes en Acacias, cuántas calorías consumen los colombianos por día, la frecuencia de lo que quieran. Acá consulta, el ejemplo es consulta la biblioteca de los estudiantes del programa Zootecnia de la UNAC, y uno puede agregarle en el periodo 2025, hacerlo cada vez supremamente más acotado. Entonces, si se dan cuenta, en este tipo de investigaciones, estas serían las preguntas. Ustedes, sobre todo por las ciencias, sobre todo la ingeniería de alimentos, no sé qué tanto la electrónica, pero las ciencias naturales también se enfocan mucho en comparación. Entonces, preguntas como, ¿cuál es la diferencia entre las actitudes hacia las matemáticas entre los alumnos del primer grado y el tercer grado, las instituciones educativas Los Pinos? Son comparativas. Cuando yo estoy comparando algo, por ejemplo, cuando yo les hacía la pregunta, ustedes hacen la comparación entre una fresa que se le aplicó un tratamiento, recubrimiento de comestibles, a una que no se le aplicó el tratamiento. Ahí estaría, también pueden hacer una pregunta preguntando cuáles son las diferencias en el tiempo que va a durar la fresa con un recubrimiento de comestible para X, ya, tipo de fresa, almacenada a 4 grados centígrados por 15 días. Entonces, ahí, en ese tipo de investigaciones, la pregunta de investigación sería comparativa, mirando cuáles son las diferencias, para que lo tengan presente. Hay investigaciones que son de tipo relacionales, que lo que buscan es indagar cuáles son las relaciones entre diferentes situaciones o elementos o variables. ¿Cuál es la relación entre los niveles educativos de los padres y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la institución educativa Los Pinos en Bogotá? ¿Se dan cuenta? La pregunta también ayuda a delimitar mucho. No me voy a ir a ningún lado, sino institución educativa Los Pinos en Bogotá. Y voy a mirar la relación entre el nivel educativo de los padres y los resultados académicos de los estudiantes. Inclusive yo puedo decir de grado séptimo, de 7-1, solo voy a comparar uno.
o de 7.1 y 7.2 si lo quiero comparar y mirar la relación entre esos dos. Ahí estaría mezclándolas, ¿no? Estos tipos de relación de preguntas de investigación puede que no sean excluyentes de todas. Entonces, para que lo tengan muy presente. También en los ejercicios, bueno, ahí está alguna pregunta hasta ahí, porque va a entrar como en la fase final de sistematización del problema. No, señor, todo claro por el momento. Ok, muchas gracias. Porque acá viene el otro ejercicio y es ya cuando ustedes han hecho este tipo de preguntas, que ya las tienen mucho más claras, vienen las subpreguntas que forman parte de esa pregunta general y que pueden ayudar a especificar más y permiten la sistematización del problema. Y es que, por ejemplo, acá el ejemplo de cuáles son las conductas sexuales recurrentes entre los adolescentes de la institución educativa Los Pinos de Bogotá, uno puede ir haciendo sus preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las conductas sexuales afectivas de los adolescentes? ¿Cuáles son las conductas recreativas de los adolescentes? ¿Cuáles son las conductas sexuales reproductivas de los adolescentes? Si se dan cuenta, cada una es un aspecto más chiquitico de esa pregunta que nos hicimos. Y también nos permite ver cada uno de esos aspectos que puede tener, por ejemplo, en este caso, lo que están intentando analizar, que son las conductas sexuales. Eso es importante para que lo tengan en cuenta. Y soy un poco insistente. Cuando estamos haciendo los ejercicios de delimitación, en las preguntas y en nuestro proyecto de investigación, también podemos poner, establecer límites espaciales de la investigación comuna, en el municipio, en el barrio. Y esta delimitación también nos podría ayudar a acotar la investigación. No me voy a ir a recorrer todo el país, me voy a ir a recorrer el barrio X, para que lo tengan presente. Tengan también en cuenta fijar límites. Es importantísimo que no les pase lo que me pasó a mí, que me puse a decir que había 5 años, 27 enfermedades. No, eso fue un error que yo hice, que también pueden aprender de que, cómo no hacer las cosas, porque ya que cuando ustedes no hacen bien la delimitación temporal o es muy larga, eso también implica un esfuerzo gigante. Entonces, analizar el problema durante mucho tiempo los puede llegar a desgastar muchísimo. Entonces, también es importante que tengan en cuenta eso. Y finalmente, ustedes tienen que hacer, dependiendo del tipo de investigación, construcciones de muestreo. Ustedes pueden ser muestreo aleatorio simple, longitudinal, estratificado, ¿sí? Hay muchos tipos de muestreo y van a trabajar con los datos. Entonces, es importante que también tengan en cuenta eso. Entonces, cuando vayan a realizar algún tipo de estudio cuantitativo en particular y tengan que levantar información, pues tienen que tener claro uno la población y cómo va a ser la forma de extraer esa información. Entonces, tienen que tener claro definir cuáles son las unidades de observación, tienen que tener claro las características de cada una y los elementos, personas, viviendas, animales que puedan considerar población como objeto de estudio. Por ejemplo, yo hice un análisis de autocorrelación espacial, que básicamente lo que mira es la concentración de los jóvenes que se consideran ninis, que no estudian ni trabajan, en Acacias. Y mi unidad de observación era la manzana censal, que es la representación gráfica de 10 casas contiguas. Entonces ya en mi investigación tenía claro que mi unidad de análisis era la manzana censal. Que esa manzana censal tenía unas características particulares. Esa manzana censal tenía informaciones de tipo de vivienda, de las características de la persona que habitaba en esa manzana censal. Es para que lo tengan también presente. Y yo de esa forma también pues estoy acotando mucho eh, mi problema de investigación. Y finalmente es importante también un poco entender, sobre todo en algunas investigaciones de ciencias sociales, y se los doy como un ejemplo, tener el contexto pues, socioeconómico, político, histórico y ecológico de los lugares. Tal vez en la pregunta que tú me hacías al principio sobre los alimentos, tendrías que mirar si se ven afectados, por ejemplo, por los contextos socioeconómicos, políticos, ecológicos, que eran como las preguntas que yo te hacía, ¿no? Es un tema económico, es un tema de agrícola, o sea, ecológico, que
encontrar el lugar donde está o hay que revisar por qué es el tema. Entonces, esto es importante tenerlo presente porque estos elementos te dan juicios para corregir o solucionar problemas y también para delimitar la aplicación pues, de lo que estés haciendo. ¿Bien? Bien, estas serán las referencias que usé. Tienen tenerlas en cuenta. Y creo que eso era todo lo que les tenía planteado. No sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Pueden Mi activar el profe, micrófono. Dime, Olguita. no, pues básicamente los estudiantes que están acá son los del semillero de Proxao. Yo pues les di prioridad a ellos, entonces por eso están solamente ellos acá en el taller. No, para agradecerte por la explicación sobre la formación del planteamiento del problema, porque igual pues hasta ahora pues estamos iniciando con el semillero, pues la idea es que pues los estudiantes empiecen a formar con talleres. Entonces este es el segundo taller del semillero. Entonces pues con esto vamos creando como una base para que ellos ya puedan empezar a investigar, a ver si para el otro periodo ya empezamos a trabajar directamente pues un tema de investigación con ellos. Entonces, pues básicamente lo que tú nos das hoy son las herramientas para empezar a trabajar todo esto. No sé si alguno de los chicos tenga alguna duda, inquietud o tenga ya un tema específico que quiera empezar a trabajar o ya han tenido la oportunidad de trabajar en algún tema, iniciar su proyecto, una investigación, no sé. Creo que todavía no. Mientras piensan la pregunta, quiero hacerle como recomendaciones porque es muy importante estos procesos de los semilleros. En la actualidad eh, se está generando mucha información, muchos Ujú, datos. Entonces, en su vida profesional van a entender que hay un montón de información, hay un montón de datos que se están generando y su capacidad para extraer información valiosa de ellos va a marcar la diferencia. Pero no solo es extraer la información, tiene que tener capacidad de analizarla. Y los proyectos de investigación te dan como las herramientas para que aprendas a analizar los problemas. ujú, Yo les planteé un problema muy puntual con las fresas pensando en una empresa. ujú. Ustedes pueden llegar a trabajar en empresas y se pueden llegar a enfrentar ese tipo de preguntas y de problemas, pero también se puede pensar en otros, o sea, un montón de problemas. Entonces, ¿qué les recomiendo? Semillero es como una plataforma que les permite obtener herramientas y afianzar herramientas y pulirlas, no solo, porque ustedes en las clases y en los cursos van a ver muchas herramientas, pero aplicarlas. Muchas veces, o no sé cómo aprendan ustedes, pero por ejemplo a mí me funciona resolver un problema real, pensar en un problema real, me aporta y me enseña mucho más que a veces hacerlo de forma teórica. Entonces ustedes van a tener que levantar información, van a tener que hacer pruebas, van a tener que hacer muchas cosas para llegar a un resultado, un proceso de investigación. Y es ese proceso, no es el resultado, eso lo aprendí con las prácticas, no es el resultado, sino el proceso lo que te da esa herramienta, porque son habilidades que están ahorita necesitándose, capacidad de análisis, escribir informes, analizar problemas, buscar soluciones, formas de medir los problemas y nuevas formas de medir. Entonces mi recomendación es que el semillero como proceso lo tengan siempre presente porque ustedes se van a ver muy beneficiados de eso. Ah, ok, mi profe, sí, muchas gracias. De todas formas, bueno, aunque están muy tímidos sí, los chicos hoy, pero yo sé que hay varios temas por ahí que ya quieren empezar a investigar. María Camila tiene por ahí un tema. Nosotros con la profe Paola también tenemos por ahí otro tema para trabajar. Por ahí pasamos una convocatoria, entonces es una oportunidad para empezar a involucrar a los estudiantes y que puedan, pues, no solamente crear resultados, sino que ellos también puedan empezar a trabajar y hacer investigación. También tengo una estudiante que es de maestría, entonces también le puede servir ella para su proyecto de grado. Dime, María Camila.
Bueno, pues yo quería agradecer por el espacio, la verdad lo deja uno como con los pies en la tierra, pues porque uno a veces como estudiante tiene como, o sea, demasiadas ideas muy generales, entonces pues uno como que se queda pensando en el que, pensando de una manera mucho más específica y un poco más aterrizada a lo que se necesita dentro de los territorios. Entonces, pues muchas gracias. Yo pues sí he tenido varias ideas de investigación, pero pues como que estoy como en esa búsqueda en cuál quedarme y en pues en cuál me siento cómoda. A mí me gusta mucho la idea de pues hacer esa recuperación de esos alimentos antiguos, de ancestrales, yo les digo así, pues porque aquí en mi municipio se puede hacer una articulación con un museo, entonces pues el museo está trabajando con la recuperación histórica en Puerto Lleras, entonces pues estamos como allí como conversando. Entonces pues también ellos querían incluir el tema de los alimentos, entonces pues yo hice por ahí investigación, le hice preguntas a las personas así propias de acá, de alimentos antiguos, frutos, incluso también dentro de mis experiencias personales. Entonces, pues estoy como en esa indagación y pues también esto me ayuda como a centralizarme qué es lo que realmente quiero investigar y qué es lo que realmente pues va a funcionar, también teniendo pues en cuenta la utilidad de la ingeniería de alimentos, que es para una comercialización. Vale, María Camila, muchas gracias. Daniela. Sí, igual agradecer a- al profe, bueno, por la explicación. Y, y sí, el planteamiento del problema, sí me va pensando cómo empezar, ¿sí? Creo que por eso se empieza, ¿no? Pero entonces lo que dice Camila, hay ideas como muy generales. Nosotros en el tema de ingeniería de alimentos, yo por lo menos veo mucho el problema tanto local, yo vivo en Villanueva Casanare, pero también a nivel nacional, aunque últimamente se ha mejorado que no sabemos darle valor agregado a nuestros productos. Somos un país productor agrícola con buenas tierras, buenos pisos térmicos para producir lo que queramos, pero entonces nuestras exportaciones están carentes de un valor agregado. Entonces, como que no sé por dónde empezar, o sea, por dónde enfocar la investigación, ¿sí? Porque puedo decir, hagamos un estudio para saber por qué en el municipio de Villanueva Casanare no se le da un valor agregado a los productos o no sé, como que qué falta en el municipio, o por qué la gente no le gusta, o qué productos se produce acá, o se necesita acaso, no sé, más educación, infundir más educación en los colegios con respecto a la potencialidad que tenemos como país, o bueno, como municipio, pues más pequeño, ¿no? Obviamente. Pero entonces es muy difícil enfocar a algo más pequeño y pues que sea realizable por un grupo pequeño de investigadores. Y con el planteamiento del problema me siento como muy perdida todavía. Sí, bueno, Didier, dime. Ah, no, le iba a decir a Daniela que no te preocupes. ¿Te acuerdas cuando empezamos la conferencia que decía, uno se empieza a hacer esas preguntas? Por ejemplo, dime qué productos te podrías estar refiriendo, porque si te das cuenta, todavía es muy general. ¿Qué Sí, productos? Luego, sí, después de ver los productos, ¿qué se puede transformar ahí? exacto. Pues por Y, ejemplo, yo vivo actualmente en el Casanare. Acá creo que, pues no soy de acá, entonces digo creo porque apenas llevo unos pocos años viviendo acá, pero creo que se produce mucho el tema de carne de res, sí, hay mucho cultivo de ganadería. En el tema de agricultura, todo el tema de yuca y algunos frutos como papaya, maracuyá. Bueno, de acá no conozco mucho todavía, porque pues no, como que no he interactuado mucho con el campo, pero yo nací y me crié en Boyacá, y Boyacá es un sector muy frutero, frutícola, no sé cómo se le diga. Y por ejemplo, yo veía que en las exportaciones se exportan más hidrocarburos y entonces dice uno, pero ¿por qué se exportan más hidrocarburos si somos un país con tantos suelos térmicos, producimos de todo? Y por ejemplo en Boyacá, que es como tanto de frutas, yo digo, ¿cómo es que no exportamos frutas enlatadas en masa? Sí, y es un departamento muy con mucha producción. Por ejemplo, yo crecí en un municipio donde se cosechaba mucho durazno
y de allá sale mucho durazno y yo digo, ¿por qué no hay una fábrica de duraznos enlatados allá? Y sí, y entonces en cada municipio con su fuerte, ¿por qué no hay exportaciones de tal departamento con ese fuerte del alimento que se produce ahí? Solo el sector primario, nada de sector terciario, o sea, nada de valor agregado a los productos que producimos. ¿Por qué? Falta de educación, falta de tecnología para procesar, sí, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no nos desarrollamos en esa industria? Como pueblo, como departamento y como país. No, y vas por un buen camino. Acuérdate que en el primer ejercicio uno se empieza a tener esa sensación de problema y uno tiene que empezar a hacer esas preguntas específicas, a ir mirándolas. Tal vez no cumplimos con los procesos sanitarios, quería averiguar. Tal vez el tipo de variedad de durazno que estamos sembrando no sea el adecuado para volverlo enlatado. Entonces, hay que ir mirando, ir buscando, ir indagando y de esa forma uno lo va a ir acotando el problema. Porque si es que está muy general, todavía es un gran problema. Estamos hablando de por qué somos exportadores primarios y de hidrocarburos y no de sectores industriales. Entonces uno va mirando también ese tipo de condiciones y esas preguntas nos van diciendo que tal vez el durazno que producimos es muy chiquito, entonces no se puede enlatar. Exacto, y yo pienso, o sea, entrando como en el gusto de la investigación, yo pienso que es un buen camino por donde empezar, porque pues siempre he pensado que un pueblo es seguro cuando produce sus propios alimentos y logra generar formas, métodos para alimentar a su gente. Y formas y métodos, quiero decir, lo que hacemos nosotros como ingenieros de alimentos, desde que la cosecha llega a la planta, de cómo conservarla, cómo transformarla. Y pienso que un pueblo es seguro cuando produce su propia comida, cuando otras naciones no alimentan al pueblo, ¿sí? Entonces, es muy general, pero sí me emociona y como que me siento como muy quedada en que no sé por dónde irme, ¿sí? Bueno, pues de todas esas inquietudes que ustedes tienen ahí, pues ténganlas ahí, porque igual pues dentro del semillero, este primer periodo vamos a hacer 4 talleres. Entonces, ¿cuál es la idea? Este es el segundo, el tercero ya me pongo de acuerdo con la profe Paola, si lo hacemos este fin de semana o la otra semana, porque ya los 4 talleres tienen que estar abordados para el 27 de mayo, 27-28 de mayo. Entonces, la idea es que apenas terminemos la formación, o sea, ya hayan hecho todos los talleres, podamos hacer un ejercicio con lo que ustedes, con los proyectos que ustedes tengan y empezar a trabajarlos, ¿sí? Mira que hay muchas cositas que hay que trabajar, que hay que empezar a organizar, hay que empezar a revisar entre todos. Entonces se puede hacer un buen ejercicio con los proyectos que tenga cada uno y ya empezar a aplicar lo que hemos estado pues aprendiendo y formándonos en estos talleres. Estamos la ingeniera Beatriz, está la ingeniera Paola, la profe Paola, estoy yo, que las pueden guiar. Entonces yo creo que se puede hacer un ejercicio de empezar ya a trabajar sobre los proyectos que ustedes tienen con lo que ya hemos empezado a estudiar y ya las herramientas que nos están dando. Entonces ya yo creo que se puede, que ustedes vayan de pronto haciendo como sus documentos, no tanto sus documentos, sino como plantar sus ideas y podamos reunirnos nuevamente y empezar ya a desglosar esas ideas si lo quieren hacer individual, si tienen un grupo para hacerlo, pero sí es importante empezar a trabajar en eso, porque como dice Daniela, a veces uno arrancando se siente perdido, pero ya trabajando en grupo de colaboración y ya entre todos podemos empezar a darle forma a esas ideas que ustedes tienen que de pronto están como muy globales, están como muy en el limbo, pero hay que empezar a aterrizar. ¿Listo? Entonces, bueno, me alegro que ya estén motivados, que ya tengan ya ese tema para empezar a trabajar. Mm, a María Camila yo le compartí el enlace de asistencia porque tengo un problema con el chat y no me deja acceder.
Entonces, o sea, a mí sí me deja acceder, pero los participantes no. Entonces, María Camila, te puedo pedir el favor de que les compartas a sus compañeros el enlace de asistencia y cualquier cosa, pues entonces yo les estaré informando en el transcurso de lo que queda esta semana para cuando quede el tercer taller. Listo, la idea es que puedan asistir y que nos podamos reunir todos. Había invitado pues a otros estudiantes, pero no se pudieron conectar. Entonces, pues la tarea queda ahí. Entonces, María Camila, ¿me ayudas con el enlace, por favor, de que le compartes a sus compañeros? Tutora, yo se los compartí por vía WhatsApp, pues porque a mí tampoco me deja enviar Ujú. mensajes. Pero Ah, ya, bueno, ya ellos compartí en el grupo, ya saben. Tutora, yo vale. quería aprovechar el espacio un poquito para pues darle que sí se pueda presentar nuestra compañera Angie de Casanare, que pues esta semana está un poco está interesada en el semillero. Entonces, pues Sí, si claro. se podía. Sí, claro, claro, lo puede hacer. Angie está, sí, Angie está, ¿cierto? Angie, ¿me recuerdas su nombre completo? Hola, tutora, buenas noches, compañeros. Buenas Mi noches. nombre es Angie Judith Pras, yo soy de la ciudad de Yopal, Casanare. Pues por medio de una compañera, ella fue la que me habló sobre el semillero. Aquí lo había escuchado, pero pues no tenía como mucha certeza de qué se trataba. Entonces, pues sí, un poquito de dudas me surgieron en lo que el tutor refería. Pero pues ahí voy a la poca, entendiendo un poco. Ah, vale, listo, Angie, pues bienvenida. Contigo está también otra compañera que es Mayra Karina Martínez. Ella es de la maestría. ¿Me confirmas, Mayra, si tú eres de la maestría? Sí, señora, yo me encuentro en la maestría, pero la tengo Mm. matriculada no en el CEA de acá de Yopal, sino en Valledupar. Ah, ok. O sea, ¿tú estás en qué zona en Valledupar? Yo vivo en Yopal, pero por circunstancias del trabajo estaba matriculada en Valledupar. Ah, ok, vale, listo. María Camila, no, María Karina, perdón. No tenemos un grupo en WhatsApp. Lo que pasa es que María Camila tiene los contactos de los demás compañeros, entonces por eso se le facilita a ella compartirlos. El grupo del otro lo tenemos es en Teams. Entonces, si quieres, más bien yo te comparto el grupo, el enlace para el grupo de Teams, que en Teams sí tenemos el formado el grupo. También hay otro compañero que ingresó, se llama Videlio, pero entonces no se pudo contactar porque ya pones Angie, Mayre, Videlio, son tres personas más que se unen al semillero. Entonces, la idea es pues empezar a invitar, si tienes más compañeros que ingresen, para que entre todos aprendamos, entre todos hagamos nuevos proyectos, les puedan servir a ustedes para su misma formación del programa al que están cursando y demás. Entonces, muchachos, entonces ahí les queda la tarea. Los animo a que sigan así juiciosos y ya apenas terminemos la formación de talleres, entonces les prometo que empezamos a trabajar en los proyectos que ustedes tengan. ¿Listo? Para empezar también a sacar productos, sacar pósters, podamos hacer de pronto salir a hacer cosas con... No sé si la profe Paola nos quiere hablar un poquito de la red de Colsi, que también ella tiene enlaces allá, y podamos también visibilizar todo lo que hagamos aquí dentro del semillero. Bueno, la profe Paola está conectada, sí, creo que sí. Listo, Mayra. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, nada, no los demoro más. Les agradezco su asistencia. Le agradezco mucho al profe Didier Augusto que nos haya acompañado. Dime, profe Paola. Hola, sí, qué pena, es que tengo problemas de conexión, sí estoy acá, sí estoy acá. Le estaba diciendo a los chicos que tú también tienes contactos con la red Colsi para presentar trabajos y demás, entonces que si les quieres compartir algo de ello.
Sí, pues mañana inicia el encuentro regional, el 22º encuentro regional de Red Colse Amazonía Orinoquía. Pues este nodo es el único nodo que tiene las dos modalidades, presencial y virtual. Una compañera de aquí presente va a presentar el sábado de manera presencial también. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Más de 500 proyectos inscritos, muchos evaluadores. Bueno, realmente muchos estamos en la apuesta de no dejar perder la posibilidad de participar en esos encuentros de transferencia de conocimiento, básicamente, y divulgación pública de la ciencia. Son eventos con visibilidad, por lo menos en la región Amazonía Orinoquía todavía es una posibilidad de visibilizar los procesos de investigación y otro tipo de procesos, porque no solamente hay proyectos de investigación, hay de emprendimiento, hay de innovación, entonces digamos que es como el inicio o la posibilidad de poder socializar básicamente las ideas. Y otro, digamos que plus o ítem bastante significativo, aunque sucede en todos los nodos también, es la vinculación de educación básica y media con educación superior. Entonces es la posibilidad de que todos con todos puedan pues revisar, socializar, analizar y proponer soluciones a problemáticas en todos los niveles educativos. Entonces vale la pena, digamos, estar atentos y pues les estaremos contando cómo nos va el sábado. Y bueno, esperemos que sea una bonita experiencia. Vale, mi profe. Listo. Entonces ahí les queda como inquietud para que ya en el próximo periodo podamos participar un poquito más. Ahorita porque estamos como estamos arrancando desde cero el semillero, entonces estamos como acomodándonos un poquito y mirando cómo vamos a trabajar, organizando el plan de trabajo. Pero sí, ya el otro periodo ya miramos qué hay para hacer y empezamos a trabajar entre todos y a mostrar lo que empezamos a trabajar. ¿Listo? Bueno, nada, los dejo para que descansen. Muchas gracias, profesor Didier, por su formación en este taller de planteamiento del problema. Por ahí lo estaremos molestando cuando lo necesitemos. Y nada, chicos, entonces les deseo una feliz noche y les estaré enviando en el transcurso de esta semana la fecha del próximo taller. ¿Listo? Para que por favor se organicen y podamos asistir muy cumplidos. Entonces, nada, muchas gracias, profe Paola, muchas gracias, profe Didier, Mayra, María Camila, Jessica, Daniela y Angie. Les deseo una feliz noche y les agradezco mucho su asistencia. Bueno, Feliz noche. Gracias, igual. Gracias, feliz noche. Feliz bueno, noche. feliz noche. Feliz noche.